Un saludo de paz, gozo y amor en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ustedes, amigos y hermanos televidentes que nos sintonizan a través de la señal de Agape TV, su canal positivo. Bienvenidos sean a Tiempo de Gracia, un espacio donde no solamente vamos a profundizar en la palabra, sino que también estamos llevando una secuencia en esta primera temporada de Tiempo de Gracia acerca del pecado, la gracia, y estamos examinando y profundizando un poquito más acerca de los 7 pecados capitales. Y hoy nos toca desmenuzar, por decirlo así, un poquito más acerca del pecado capital de la ira. Así que quédate con nosotros porque Dios tiene algo que decir a tu corazón. ¿Y qué les parece si juntos iniciamos en el nombre de Jesús con la frase del día de hoy? Y tiene que ver con este tema que vamos a tocar a continuación. Y dice de la siguiente manera: la ira, si no es refrenada, es frecuentemente más dañina para nosotros que la injuria que la provocó. Y esto lo decía Séneca. Y es que este filósofo, aunque no era cristiano, tiene tanta razón al respecto. Y cuando hablamos de la ira, necesariamente necesitamos tocar el tema de nuestras emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente las emociones son parte de nuestra naturaleza que nosotros necesitamos identificar, necesitamos también manejarlas, aprender a manejarlas porque son parte de nuestra naturaleza. La alegría, la tristeza, nosotros podemos ver también el desánimo, incluso la cólera, que es también una emoción. Si esta nos fue dada, quiere decir que hay una razón por la cual a nosotros también se nos dio esta emoción tan poderosa y tan fuerte como es la cólera. La emoción en sí no es mala. Vuelvo a recalcar, nuestras emociones nos han sido dadas para responder ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, si se nos está presentando un acontecimiento especial, un acontecimiento esperado, una sorpresa, algo agradable, pues ahí está esa emoción de la alegría para poder reaccionar precisamente con emoción, con alegría, con quizá gestos, ¿verdad? Y movimientos, incluso lágrimas de alegría ante esa circunstancia. Pero si estamos en un momento difícil donde hemos perdido a un ser querido, pues también ahí brota la emoción de la tristeza para que reaccionemos acorde a ese momento. Un momento en el que estamos sufriendo por la pérdida de ese ser querido y por supuesto la tristeza nos ayuda también a manejar ese dolor y por supuesto reaccionar acorde a ese momento. No es posible que si estamos teniendo una noticia muy buena y positiva, nosotros reaccionemos con tristeza o viceversa, que en un momento de dolor, en un momento difícil, nosotros reaccionemos riéndonos a carcajadas. No, las emociones nos fueron dadas para que nosotros reaccionemos ante las circunstancias de la vida. Pero ¿qué podemos decir acerca de la cólera? La cólera es una emoción natural que se nos ha dado para reaccionar ante la injusticia. Presta muchísimo atención a esto. La cólera se nos ha dado para que reaccionemos ante la injusticia, ¿sí? Para que reaccionemos en esos momentos en los que nosotros no podemos quedarnos impávidos, no podemos quedarnos ahí paralizados sin hacer nada al respecto, si está en nuestras manos actuar. Y por lo tanto, la cólera tampoco podemos nosotros desdeñarla o despreciarla porque es parte de nuestra naturaleza. Vuelvo a recalcar, se nos ha dado esta emoción para que reaccionemos ante la injusticia de una manera correcta. Por otro lado, entonces se nos es lícito indignarnos cuando una injusticia sucede. Es lícito. Y esto debe quedar claro en nosotros porque a veces podemos creer que la ira, el pecado de la ira es solamente esa cólera ante las injusticias. No, la cólera nos es lícito
¿sí? Es una emoción natural y nos es permitido también enojarnos por injusticias o por daños causados, y Séneca, por esta razón es que él hace esta aclaración, porque él dice que la ira, ya cuando hablamos de este pecado que está potenciado 1000 veces, a diferencia de la emoción de la cólera en su estado natural, pues él dice de que regularmente es más dañina la ira para nosotros que la injuria que provocó que nos enojáramos. Al final, dice Séneca, si nosotros no encauzamos, no sacamos de nosotros el pecado de la ira, pues entonces nos va a hacer muchísimo más daño y se va a hacer más grande que la injuria o el daño que nos causaron. En otras palabras, otro pensador decía en una ocasión de que podemos tener toda la razón del mundo en una situación, pero si estamos con ira, si estamos nosotros fuera de sí, con ese enojo ya desbordado, y vuelvo a recalcar, ya en una ira desmedida, aunque tengamos toda la razón del mundo, ya no se nos va a dar esa razón por la forma en la que estamos nosotros reaccionando, quizá de una forma desmedida. Y por eso, pues indaguemos un poquito más acerca de este pecado. Ya dejamos claro que la cólera es una emoción natural que se nos da para reaccionar ante la injusticia, pero la ira es el apetito o deseo de venganza. Es ya una pasión negativa, porque hay pasiones positivas y pasiones negativas. Es una pasión del alma que causa indignación y enojo. La ira es un pecado que nos lleva a la repetición de actos de saña y de venganza. Y los pecados que pueden derivarse de la ira, pues están el ser impulsivos, el ser pendencieros, ese espíritu de contienda en nosotros que por cualquier cosita ya usted está peleando, está agrediendo, está causando un pleito, no sabe manejarse de otra manera, ¿sí? Ese espíritu pendenciero. También de allí se deriva evidentemente la venganza, la hazaña, el ser violento, el asesinato, el ser grosero, incluso el ser agresivo en su forma de hablar o dirigirse a los demás. Podríamos decirle en una palabra vulgar, ser gritón y decir, no, es que yo así soy. No, usted no es así. Hay algo que sanar y algo que corregir, pero usted no es una persona gritona de nacimiento. Usted no es una persona que hable en una forma agresiva. Hay algo que quitar de ahí, algo que sanar. El ser abusivo, el ser hiriente. Hiriente a veces no es necesario, como lo decían muchos pensadores, agarrar un arma y apuñalar a alguien o dañarlo con una pistola. A veces se es muy y demasiado hiriente con las palabras, y es peor cuando ya lo haces con esa intención, cuando tú sabes que vas a dañar y a herir a esa persona con lo que le estás diciendo. Es un grave pecado, es un pecado pensado, es un pecado consciente, y también viene de ese pecado desmedido de la ira. El ser pendenciero, el buscar siempre la disensión, esa lucha constante, esa pelea constante, la altercación, ese pecado también de estar buscando siempre esa altercación, estar peleando, dar maltrato físico o emocional. Todas estas cosas se derivan de este pecado, de esta pasión negativa del alma que es la ira, ese encono desmedido y deseo de venganza que me lleva a ser pendenciero, a ser hiriente, a ser agresivo, a dañar física o emocionalmente a los demás, y por supuesto ya en graves grados también asesinar incluso a alguien o golpearlo simplemente porque no me puedo controlar. Todo eso viene del pecado capital de la ira. Por supuesto que hay una virtud que necesitamos desarrollar, echar fuera la ira, y al contrario traer a nuestra vida una virtud, y es la paciencia,
Te invitamos a que sigas esta serie y por supuesto esta primera temporada, porque en el próximo programa estaremos profundizando en esta virtud. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la ira, a esta pasión desmedida, que si desbocada, que si nosotros no tomamos conciencia de que estamos mal con esta actitud, con este pecado, pues no lo vamos a tratar de echar fuera? Pero leamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y voy a iniciar con la carta de Santiago, capítulo número 1, versículo 20. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un versículo sencillo y corto, pero con una profundidad que no se necesita escudriñar tanto. El hombre enojado no hace lo que es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el iracundo siempre busca vengarse, siempre anda resentido, siempre anda viendo cómo se las pagan, y si no anda viendo cómo se las paga, anda viendo quién se las paga, ¿verdad? A mí me la hicieron, ahora soy así. A mí me la hizo tal persona, pero ahora se lo voy a hacer a alguien más y así es mi forma de ser de ahora en adelante. No, para eso vino Jesucristo, para rescatarnos de ese lodo, para sacarnos de esa prisión, porque una persona iracunda no es feliz. Así, en resumidas palabras, una persona iracunda es una persona que en lo profundo de su corazón está amargada. Y hay que buscar esa raíz de amargura. Por eso Hebreos 12 decía que a nadie le falte la gracia, procuren que a nadie le falte la gracia para no ser una planta de raíz amarga que se hace daño a sí mismo y envenena a los demás. ¿Cuál es la raíz de la ira en tu vida? Algunos psicólogos afirman de que una persona iracunda tiene problemas serios en cuanto al amor recibido con respecto a sus padres, especialmente a su madre. Entonces, es necesario, para eso vino Jesucristo, para sacar la verdad a la luz, porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si yo me siento y digo, bueno, sí, soy una persona iracunda, ya no tengo por qué estarlo justificando, voy a tomar la decisión de tomar conciencia de que soy una persona iracunda. Señor, aquí estoy, revélame mi verdad. Yo quiero salir de este pozo porque ninguna persona vengativa es feliz. Tú puedes preguntarle a cualquier persona que se ha vengado y que incluso ha caído en una venganza al doble, al triple de lo que le hicieron. Sí, pudo haber tenido una cierta satisfacción allí de lo que él hizo, pero no le trajo paz, no le trajo felicidad, no le trajo ese sosiego a su alma. El ser violento, el ser agresivo, el dañar a otros, no te trae paz, no te trae tampoco estabilidad, mucho menos estabilidad emocional o bendiciones del cielo. Por otro lado, también tenemos lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo número 5, del versículo 38 en adelante, y Jesús, nuestro Señor, nos habla acerca de la venganza. Recuerda que la ira es un deseo desmedido de venganza, es una cólera desmesurada, o sea, sobre encima de lo que realmente es justo enojarnos. Y ya vamos a ver lo que dice San Pablo al respecto. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también la capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si nosotros seguimos leyendo, nos agrega este versículo, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor acá nos está hablando entonces de la ley del talión. En el Antiguo Testamento esta ley se refería a que cuando una persona recibía un agravio, tenía derecho a vengarse, tenía derecho a tomar esa venganza, ¿verdad?, contra la persona que lo dañó injustamente. Pero estaba esa como medida. Si te sacó un ojo, pues un ojo es el que tienes derecho a sacarle, no los dos ojos, ¿sí? Y si te sacó un diente, tienes derecho a sacarle un diente, pero no todos los dientes por venganza. Entonces esta ley trataba, por decirlo así, como de medir la venganza de la otra persona, porque se caía en la situación de que a veces la venganza era muchísimo mayor que el daño que había recibido en sí la persona. Pero Jesús dice, no, esta no es la solución. La ley del talión sí es cierto, existe, y realmente aquí vamos a este punto. Tú tienes derecho a la justicia. El desear la justicia en un asunto es lícito. Nos es permitido pedir justicia, desear la justicia. Incluso el Señor decía en las bienaventuranzas, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Claro, también se está hablando de las personas que anhelan agradar a Dios y hacer lo que es justo delante de Dios. Pero si lo hablamos en este contexto, tú tienes derecho a que se te haga justicia. Tienes derecho. Si te hicieron un daño, un agravio, si cometieron contra ti una injusticia como tal, tienes derecho a que se te haga justicia. Te es lícito pedir justicia. Hoy en día pues también tenemos las leyes humanas como las han existido. Si hay una situación legal, hay algo muy grave, incluso dentro de tu comunidad o con conocidos o en donde estás trabajando, y hay una injusticia, pues puedes, claro que sí, puedes y tienes el derecho de asistir y buscar también asistencia legal para que te solventen una injusticia, que no te quisieron pagar tu salario o que hubo un despido injustificado, o si hay una situación que te robaron, tú también puedes acudir a los tribunales humanos de justicia, o si ha habido una situación también en tu familia o donde vives y se cometió una injusticia contigo, claro que tienes derecho y puedes asistir a entidades públicas para entablar precisamente esa justicia, pedir esa justicia, que se te remunere, que se te recupere, que se restituya el daño causado, incluso en situaciones graves, ¿verdad? Como a veces hay abusos, hay violaciones, y esto también, pues claro que sí, amerita y puedes asistir, puedes ir a los tribunales y a acudir a las leyes, apelar a las leyes humanas. Pero Jesús nos quiere enseñar un camino más liberador, un camino también muy sanador. Hay agravios menores, por decirlo así, hay agravios que se pueden perdonar más fácilmente, ¿verdad? Que tal vez tienen un proceso, pero no es tan profundo, y nosotros podemos optar por el camino de la justicia o por el camino del perdón. Tú puedes escoger, y esto es algo importante. Sí, puedes pedir la justicia, pero también puedes optar por el camino del perdón. Acá en esta cita hay muchas personas que tergiversan esto y dicen, no, es que no hay que ser menso, ¿sí? Hay que ser manso, pero no hay que ser menso, ¿sí? Eso es cierto, pero acá Jesús nos está hablando de la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la no violencia, la ley de la no resistencia. Todos conocemos la historia de Mahatma Gandhi, este
hombre que alcanzó la libertad o independencia de la India, del Reino Unido, sin guerra, lo pudieron lograr. Pero es con esa ley de la no violencia, la no resistencia. Por eso, si alguien te pide la capa, pues no le resistas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que le aconsejan, mira, si alguien te asalta, no te resistas, entregale el celular, entregale el dinero, entregale lo que está pidiendo, ¿sí? Con que respete tu vida, entregar todas las cosas materiales. Pues eso es la ley de la no violencia y de la no resistencia. De eso está hablando Jesús. Hay un camino mejor, un camino de sanidad. Cuando nosotros pedimos justicia, vuelvo a recalcar, tenemos derecho a clamar la justicia, pero no te debes de olvidar de algo importante. Cuando yo pido justicia en contra de alguien, también la estoy pidiendo para mí. ¿Por qué razón? Porque el Señor más adelante, Él nos dice que así con la medida en que nosotros demos a los demás, vamos a recibir nosotros. Y en la medida en que nosotros seamos misericordiosos, así vamos a nosotros también a recibir. Quiero que nos adelantemos a San Mateo, capítulo número 7, versículos del 12 en adelante. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a los otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco en tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y entonces vamos con esta parte que el Señor dice, no seas vengativo, no seas vengativo, la venganza es del Señor, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor va a ser justo y déjame decirte, tal vez tú estás sufriendo porque dices, pero ¿por qué esta persona me está haciendo esto, me está haciendo el otro? Y yo miro que le va bien. No te apresures a decir que la otra persona está bien. Es necesario que entiendas que Dios es justo y Él fue claro que a cada quien se le va a dar lo que en justicia merece. Y la vida es así, lo que tú sembraste es lo que vas a cosechar y en eso es lo que tú tienes que descansar. Que Dios también es justo. Sí, es justo contigo, pero también con los demás. Pero hay dos caminos cuáles tomar: el del perdón o insistir en la venganza, insistir en la justicia. Claro, la justicia se te va a hacer, ¿sí? Pero no te enmarañes en el odio, que no se te vuelva una ira desmedida, que no se te vuelva una cadena de amargura y de contienda continua, sino que te está llamando también al perdón. Ahora, algo muy importante, vamos a ir a Levítico, capítulo número 19, versículo número 17 en adelante, nos dice así: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando deba reprenderlo y no te hagas cómplice de su pecado. Versículo 18, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá es el Antiguo Testamento y todavía nos está hablando que no seamos vengativos, que lo saquemos de nuestro corazón, que no dejemos que haga nido ahí, que se te vuelva una cadena, una atadura. Que tienes que hacer procesos, está bien, hazlos, pero empieza a practicar el perdón. Porque cuando dice San Mateo, una de las bienaventuranzas, y quiero leértela, San Mateo 5, y esta es una bienaventuranza preciosa porque dice en el versículo 7, dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Piensa en eso, que el Señor también, Él te va a hacer justicia por lo que te hayan hecho. Pero si tú te encaminas también a ir perdonando, a ir subsanando eso, también el Señor va a ser misericordioso contigo. Todos hemos cometido errores. Dime, ¿quién no ha cometido
un error del que quisiera retroceder y haber cambiado esa situación de enojo, porque actuamos en un momento de enojo, en un momento de ira, nos dejamos llevar por el rencor, nos dejamos llevar por ese deseo de venganza. Pero al final tal vez nosotros quisiéramos cambiar eso. Pues bien, dice, dichosos los que son compasivos. Otra dice, dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia. El Señor nos vino a enseñar un camino mejor, el camino del amor y del perdón, para que nosotros seamos libres y no se nos vuelva una cadena. Quiero que juntos leamos también lo que nos dice San Pablo acerca de la ira, acerca del enojo. Y San Pablo nos dice en el capítulo 4, Efesios 4 y versículo 26, Efesios 4, 26, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El enojo, ya dijimos, viene de la cólera, de esa emoción de reaccionar ante lo injusto, pero dice San Pablo, está bien que te enojes, está bien, porque te diste cuenta de algo, pero no pequen, no dejen que eso les esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y no te puedes ni dormir dándole vueltas a eso, y entonces empiezas a sentir cada vez más enojo y más enojo y más enojo y más cólera y más deseo de venganza. Entonces, no, San Pablo dice, no le den oportunidad a Satanás. Dile, bueno, esto fue injusto, ¿de qué manera lo podemos solucionar? Piensa, ¿hay solución? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero no le sigas dando vuelta al asunto para que no se te haga una raíz allí en el corazón. Tenemos ya unos breves minutos para terminar, sin embargo, pues nosotros podemos decir que la virtud de la paciencia, vamos a profundizar en ella en el próximo programa, pero quiero aclarar esto también porque es muy importante y todos a veces preguntan si Jesús pecó, cuando en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 15 dice la palabra que agarró un látigo y sacó a todos los mercaderes que estaban en el templo, y todos decimos, pero bueno, ¿y aquí qué pasó con Jesús? ¿Verdad? Jesús ahí sacó a todos con un látigo. Pues Jesús no pecó, y no pecó porque la primera razón, porque ya dijimos que el enojo o la cólera es esa emoción natural que se nos dio para reaccionar contra la injusticia. Y Jesús se molestó, se indignó de ver que el templo lo habían vuelto un mercado. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Pascua, como judíos venían de todas partes, ahí tenían ventas de carneros, tenían ventas de ovejas, habían cambistas, habían llenado el templo como que fuera un mercado. Entonces Jesús no pecó porque fue una reacción ante esa injusticia que se estaba cometiendo ahí. En segundo lugar, tampoco pecó porque la acción de Jesús no fue no fue una acción de venganza, no fue una acción de saña, ¿sí?, en contra de las personas, ¿sí? No las empezó a vituperar o a decirles palabras obscenas y a denigrarlas, no fue un acto de saña lo que Jesús hizo. Y número 3, no pecó porque Él tenía la autoridad de corregir esa falta que estaban cometiendo. Él tenía esa autoridad. Entonces, recordemos que sí, nos es lícito pedir justicia, claro que sí, pero el Señor te dice, sí, déjalo en mis manos, no seas vengativo, la venganza es mía, dice el Señor, ¿sí? Y deja que tu corazón sane a través del perdón y la misericordia. Vamos a hacer un momento de oración ahí donde estás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta hora queremos descubrir delante de ti nuestra realidad. Si tú has descubierto o estás dándote cuenta que eres una persona iracunda, una persona que su estado natural ahora ya es manejarse solamente en ira, en agresiones, en contienda, en peleas, en venganza, en saña, allí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Necesito tu gracia. Tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para rescatarme de este pozo oscuro de la ira. Hoy, así como Pedro te dijo, Señor, hoy te digo, sálvame que me hundo. Sálvame, Señor.
Sálvame de este abismo de saña, de venganza, de agresión, de pelea, de contienda, de amargura, de odio. Sácame de este hoyo profundo, Señor, y concédeme la gracia del perdón, concédeme la gracia de la liberación de este pecado. Lávame con tu sangre, Señor, y tu gracia que restituye lo perdido. Hoy también humildemente te pido, restituye, Señor, en mí esa gracia perdida por el pecado de la ira. Señor, en tus manos nos encomendamos y hoy pedimos también tu intercesión, Santo Padre San José y María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz sea contigo. Hemos estado compartiendo este espacio, tu servidora Rocío Sosa, y será hasta el próximo programa de Tiempo de Gracia. Dios te bendice.